con la clase. Buenas noches. Hoy 16 de abril de 2020 vamos con la sesión 16. Nos vamos a entretener un poco y relajarnos a partir de la lectura y de la escritura. Vamos a tener 3 sesiones más o menos para poder revisar los artículos y poder conseguir y lograr objetivos frente a lo que se está buscando en el momento de la escritura. Entonces, voy a iniciar yo con un texto corto acá como para motivarlos. No es un texto de alguna manera que tenga que ver con el asunto este de del reportaje y de la crónica, sino más bien tiene que ver con la poesía. Pues yo no soy amante de la poesía, pero aquí tengo una revista de la Universidad Nacional del año 2011 que se llama Transformación. Sí. Acá hay una, ¿cómo se llama esto? Una ilustración, ¿sí? De la revista. Es una revista corta con una impresión un poco económica, pero pues con un alto contenido investigativo para la universidad, ¿no? Entonces, hola Jefferson, ¿nos puedes escuchar? Jefferson. Hola, ¿nos puedes escuchar? Jefferson. Conecte el audio. Profe, yo no había podido ingresar. Hola. Sí, pero ya, por fin, menos mal que ingresó porque andaba perdido. Bueno, muy bien, entonces voy a empezar con la lectura, con esta lectura para que entonces ustedes se familiaricen con las lecturas que vamos a hacer. Vamos a hablar hoy de los géneros periodísticos, pero vamos a hablar en términos de cómo se realiza. Vamos a coger ejemplos de reportajes y crónicas y vamos a comenzar a leer los artículos de ustedes, a ver cómo es que están haciendo esos artículos y buscar obviamente caminos para poder entregar los artículos que tienen pendientes, ¿no? Este poema se llama Campesina María José. Cuando iba yo a nacer se presentó un gran dilema. Mi taita quería un varón, mi mamá pedía una nena. Él me llamaría José, mi mamá quería María, por eso a yo me pusieron por nombre José María. Cuando fui ya grandecito, el nombre yo me cambié y para no contrariarlos me puse María José. Mis taitas al darse cuenta, soberano piedrón les dio al ver que por culpa de un hombre su hijo se les volteó. Pero a yo me gustan los hombres desde que era chiquito, por eso todo el mundo me decía que yo parecía un güeroncito. Pero eso no quedó así, mi apacito se desquitó. Qué coscorrón, hijo de madre, que ahí mismo a yo me aventó. Para la contraria llevarle, ahí mismo fui a levantarme, con tope un mancito que de oficio es ayudante. Al principio todo era color rosa, pero todo luego cambió. El jero se gobió coqueto y con el boqueto se voló. Hoy me queda el recuerdo cuando me decía, papacito, cuéntame al oído, muy despacio y muy bajito. Por último, al tiempo que va cantando esta tonada en forma candente al estilo boyacense, se va retirando. Hágale, papito, dele sin parar, dele como perro que su taita va a llegar, a mover el jopo, a mover el jopo. ¿Sí? Esta es una poesía de una estudiante de cine y televisión de la Universidad Nacional que escribió, obviamente, en una revista de la Universidad Nacional que se llama Transformación. ¿Sí ve qué fácil resulta escribir? Es una poesía, ¿no? Ay, profe, fácil no. ¿Usted qué sabe cuánto se demoró esa muchacha para hacer eso? Sí, Naidis. Ancina, ¿quién sabe? Ancina. Bueno, muy bien. No, pero... Muy bien, vamos a hablar un poco de la crónica y del reportaje como géneros periodísticos por excelencia para el periodismo internacional. Voy a comenzar un poco acá con el reportaje. Ustedes ya conocen y quiero invitarlos a que por favor intervengan. ¿Qué es el reportaje? ¿Quién responde? El reportaje es un género periodístico que reúne la información que pasa de algún acontecimiento, que es importante para todos o que es de interés para la sociedad y pues lo relatan. O sea, lo relatan con datos exactos, por decirlo así. Sí. Cuentan las cosas que pasan.
Claro. Y todos los géneros periodísticos cuentan. Narrar los sucesos. ¿Cómo, Denise? O noticias. ¿Cómo, Denise? Narrar los sucesos. Narra sucesos. Narrar los sucesos. Sí, narra sucesos, O claro las que sí. noticias. Como las Los noticias. describe. Claro que sí. Utiliza obviamente una forma de escribir que es bastante interesante, que es la descripción. ¿Sí? La descripción se convierte en un elemento fundamental para el reportaje. Hay otra cosa fundamental y es la investigación. Yo quisiera pensar que el periodismo regularmente no son dos tipos de periodismo los que haya, sino más bien es un solo periodismo. Lo que pasa es que uno siempre relata que el periodismo de investigación es uno y que el otro tipo de periodismo es otro, pero no. El periodismo, cualquiera que de donde se esté contando, se narra o hace parte más bien del ejercicio de la investigación. ¿Sí? La investigación es una característica fundamental para hacer, obviamente, periodismo. Algo le pasó a mi equipo ya. Ahora sí. Muy bien. Otra cosa fundamental del género periodístico del reportaje es que no es un estilo o una técnica, como dijimos nosotros en la clase, para escribir desde los medios de comunicación. Es muy joven, ¿no? Inicia más o menos a principios del siglo XX, es decir, el siglo pasado, y comienza, obviamente, mire qué curioso, es Brasil quien inicia con las formas de escribir el reportaje, ¿no? A través de revistas. Y después fue Estados Unidos el que de alguna manera catapulta el género periodístico, el reportaje, a través de una revista muy famosa que se llama la revista Time. No sé si ustedes la conocen. Sí, muy famosa. Está la revista más famosa y más importante del mundo, ¿no? Aparte de Forbes. Sí. La famosa Forbes, como se le dice, pero pues es Forbes, ¿no? Como su nombre en inglés. Forbes, pues es una revista de ricos para ricos, ¿no? Y hay una cosa muy curiosa y es que Forbes publica todos los años la lista de los personajes más ricos del mundo, ¿no? Sí, señor. Es una cosa loca porque, pues, no publica los 10 más pobres del mundo. Los países más pobres del mundo, ¿no? ¿Nadie hace eso? ¿Quién hace eso? Sí, Forbes publica son los 10 o los 20 o los 5 más ricos del mundo. Y regularmente juega con ese tipo de artículos para jugar con la psicología de las personas, ¿no? Los 10 más ricos del mundo, las 5 mujeres más poderosas del mundo, los 10 personajes menores de 30 años más ricos del mundo. Juega con ese tipo de cosas que son bien interesantes. Otra cosa del género periodístico del reportaje es que acude, como les digo, a la descripción, entonces se convierte en una narración continua sobre, como lo dice Denise, sobre hechos o sucesos que no son de ciencia ficción, ¿sí? No son de ciencia ficción, ¿son qué? Son ficcionales, es decir, hacen parte de la realidad. Es una noticia extendida que recoge todos los sucesos que sucedieron, perdónenme la redundancia, en la noticia, ¿sí? Entonces lo recoge a manera de investigación y hace un gran artículo. Ya vamos a ver algunos de los ejemplos de escribir ese reportaje. He visto tintes de reportaje en el artículo de Liliana, ¿sí? Ya leyéndolo al detalle, ya leyéndolo bien interesante, tiene muy buen corte de reportaje. Y me gusta la manera como lo está escribiendo ella, ¿no? Lo que no me gusta es que esté sacando información de las páginas web, porque ella copia literal y no los transforma con su propio lenguaje, ¿no? Pero creo que está haciendo una muy buena construcción. Creo que los artículos de ustedes tres han funcionado muy bien. Yo espero que podamos entregar unos artículos bien interesantes el próximo miércoles, que es el examen, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede con el reportaje? También hay otra cosa bien interesante en el reportaje. Tiene tintes, o tiene más bien aspiraciones, vamos a ponerle acá, de género literario, ¿no? Es bien ambicioso. De género literario. Entonces puede acudir al cuento, a la narración,
a la prosa, a la novela, sí, aunque la novela es mucho más extensa, pero tiene ciertos tintes como para uno seguir una línea de la historia. Entonces eso es lo que hace bonito el reportaje, ¿no? Creo que el reportaje se nutre de todos esos elementos fundamentales, de los hechos especialmente o de los sucesos, pero se nutre muy bien de la descripción y de la investigación. Cómo uno comienza a describir las escenas y lo que viene sucediendo. Entonces yo los voy a invitar a que leamos cada uno por partes y miremos no solo el contenido, sino la forma en la que están escritos estos personajes, estos reportajes que yo traigo para que hagamos el ejercicio de leer bien y de entender un poco el género. Este género de reportajes, permítanme, yo traigo el libro. El manual de redacción del tiempo, pues obviamente utiliza una muy buena técnica para poder escribir reportajes, ¿no? Yo espero mañana compartirles lo que dice el manual de redacción del tiempo sobre el reportaje para que ustedes tengan ideas y puedan escribirlo. Pero yo los invito a que investiguen, ¿no? A que hagan sus artículos a partir de la investigación que tienen allá. Miren, ¿no? Acá tiene algunos consejos. Les voy a regalar la fotocopia, los voy a escanear. Sí, Y gracias. tiene algunos consejos para realizar un reportaje y cómo se debe realizar un reportaje a través de este manual de redacción del tiempo, que pues es el más usual y el más conocido. Bien, entonces leamos un poco. ¿Sí? ¿Entendido algún aporte que ustedes quieran hacer al reportaje? ¿Han tenido la oportunidad de leer reportaje? ¿Identifican el reportaje? Pues sí, No, profe. profe. Esto queda más claro. Muy bien, entonces vamos a coger un poco los artículos. Voy a compartir la pantalla. Vamos a leer un reportaje sobre el Amazonas, ¿sí? Un pedazo, unos párrafos del Amazonas. Y vamos a mirar cómo está construido. Entre todos vamos a leer, ¿no? Yo les voy a mandar el enlace primero para que ustedes lo puedan tener allá y abrirlo. Ah, sí, perfecto. A ver, esto es el chat. Control B. Este es uno de los reportajes para que por favor lo vayan abriendo. Y aquí yo voy a compartir la pantalla para que lo podamos leer entre todos. Bien, ¿lo ven? Este es un reportaje. Los primeros 100 días de Bolsonaro, una amenaza para la Amazonía. Lili tiene... No, profe, no me llega a mí el reportaje. Es que llegó al chat ¿De qué? de acá de Zoom. Profe, ¿ese link es para qué? ¿El link que nos envió es para? Profe, Es para que lo abran en sus envíamelo computadores. Lo vamos a leer. No, profe, Dice- es que yo no tengo buen internet dice, hoy. los Si me lo primeros envía a 100 mí días de al Bolsonaro. chat Te lo voy a de enviar al WhatsApp. nosotros, por ahí, eso, por Te ahí. lo voy a enviar al Ya WhatsApp. Tatiana lo va a enviar, ya Tatiana lo va a Sí, enviar. sí, es que a mí me está fallando. Yo Ahí ya tengo está. Amazonas, con eso Sí, me los puedo primeros 100 cambiar un días de poco. Bolsonaro. Sí, entonces ya. quería hacer Ah, referencia. ya tengo eso. Sí, ya Tatiana lo envió al chat para que lo revisemos. Ya lo abrí. Creo. Entonces, 100 días de Bolsonaro. Liliana en su artículo tiene referencias sobre Bolsonaro y las acciones de Bolsonaro en el Amazonas. Sí, sí. Miren esta foto tan bella que toma Sí. del Amazonas. Sí. Entonces, la manera de escribir un reportaje es obviamente cautivar con un titular. Los primeros 100 días de Bolsonaro, una amenaza para la Amazonía, ¿no? Entonces juegan como con los titulares que tiene Tatiana, ¿no? 100 días, los 10 días, el ranking de los 10 primeros, los 3 puntos favorables, ¿no? Y se refieren a un político que ha sido muy, muy criticado en Latinoamérica y en el mundo, que es Bolsonaro. Y también lo relacionan con una amenaza, ¿no? Que decía que el coronavirus no era nada. No era nada, claro. También. Pues él, México, el presidente de México y Estados Unidos, Trump, ¿no? Decían que no era nada el coronavirus, ¿no? Entonces hay una cosa bien interesante acá y es que hablan sobre los primeros 100 días de Bolsonaro y lo relacionan con que se convierte en una amenaza para la Amazonía, ¿no?
alguien Sí. que de alguna manera atente contra el medio ambiente, ya sea fauna o flora, a cualquiera le causa indignación, ¿no? Si uno ve que le están pegando a un perro por la calle, pues uno se muere de indignación. Lo mismo cuando le están pegando a las personas, uno se indigna por esas cosas. Entonces tienen un titular que es bastante cautivador. Y pues obviamente relacionan a un gran político como Jair Bolsonaro, que es de ultraderecha, quizás se puede relacionar con un Hitler de la época, ¿sí? Yo creo que Álvaro Uribe Vélez, perdónenme los uribistas, es nada comparado con lo que resulta ser Bolsonaro en Brasil. Entonces es un político de bastante derecha. Acá, pues hay otra cosa bien curiosa. Sí, señor, ¿me va a hablar? ¿Quién me va a hablar? No. Acá hay una cosa y es el famoso sumario al que nosotros le hemos apostado y es un sumario que de alguna manera engancha al lector, lo engancha. Entonces el nuevo presidente brasileño, Jair Bolsonaro, cumple 100 días en el poder con una popularidad muy baja. Su llegada a la presidencia supone un gran desafío para la Amazonía. Un reportaje de Heriberto Araujo desde Brasil. ¿Sí? Comencemos entonces a leer. La hilera de estrechas y alargadas canoas de madera se abre paso lentamente por el cauce del río de agua turbia. ¿Qué es eso? Esos dos primeros renglones, ¿qué están haciendo referencia? La hilera de estrechas y largas canoas de madera se abre paso lentamente por el cauce del río de agua turbia. Que el humano está entrando a la Sí. selva Sí, por ¿y a qué algunos río ríos. se refiere? Al Amazonas. Al Amazonas. Al Amazonas y con Claro. todo lo... Sí. ¿Y cómo lo dibuja, no? Va diciendo la hilera de estrechas y largas canoas de madera. Canoas. Entonces, utiliza la descripción. Esto es pura descripción. Y la madera, la tala, Sí, la claro. todo. Se abre paso lentamente por el cauce del río de agua turbia. Pues uno alcanza a imaginarse lo que está sucediendo, ¿no? Se imagina las canoas en madera, se imagina cómo va una tras de otra porque es una hilera, ¿sí? Y se imagina el río de agua turbia, pues porque el Amazonas es oscurito, ¿no? El Amazonas, una veintena de indios guajarara asisten atentos a todo lo que pasa en las dos orillas. Van armados con escopetas, arcos, flechas y machetes. No van de caza, sino a patrullar su reserva amazónica, localizada en el estado brasileño de Maranhão. De Maranhão. Bueno, sí. ¿Maranhão? Sí, Maranhão. Maranhão. Sí. Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, ustedes ven en este primer párrafo tintes de descripción. Van armados con escopetas. Uno los imagina. Y los indios. Arcos, flechas. Uno mira en su mente cómo es que van los indígenas precisamente a patrullar en la reserva amazónica. Adelante, ¿quién sigue? Por favor, Tatiana. Yo. Los Guajajara, guardianes de una quinta parte de la Amazonía. Entonces, para un segundo. Mira lo rico que es leer los reportajes porque utiliza subtítulos, ¿sí? Esto es un subtítulo. Entonces hace que la lectura sea mucho más agradable, porque entonces uno no se pega a leer tremendo chorrero, sino que en los intermedios, o en el intermeso, como se conocen, tiene subtítulos. Y eso hace que el artículo sea mucho más agradable. Ustedes lo pueden utilizar. Muy bien, sigue. Listo. La tierra de los Guajajara sufre la amenaza constante de los invasores, como los cazadores furtivos que penetran en el bosque indígena para cazar armadillos, tapires o incluso jaguares. Entonces ahí está utilizando también la descripción porque está hablando sobre los animales que se encuentran en la selva, ¿no? ¿Qué es lo que nos podemos encontrar en la selva? Cómo de alguna manera el reportaje tiene tintes de querer parecerse a un género literario, es decir, a un cuento o a una novela, porque acude precisamente a esos recursos estilísticos del género literario para nutrir toda una historia. Y la descripción es lo más fenomenal para hacerlo. Yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio de describir. Claro. Describan su casa, describan el recorrido sí. hacen ustedes de la ¿Cómo casa es su barrio? al trabajo. ¿Cómo es todo?
Sí. Entonces, por eso, Lili, yo te invito a que acudas un poco a la descripción en tu artículo para que no te fundamentes solo con tus propias palabras, para que no te fundamentes solo en lo que encuentras en Internet. Te va a ayudar muchísimo. Listo. Dale. Para los otros párrafos, ¿no? Claro, claro que Porque sí. los primeros ya quedaron. Dale, sigue. ¿Sigo? Sigue, sí. Bueno, pero los más peligrosos son los taladores ilegales. En cuadrillas de 5 o 6 van fuertemente armados. Entran en la reserva para llevarse la madera noble, que venden por miles de dólares el metro cúbico. Y están dispuestos a todo para obtener ese botín. Su acción tiene consecuencias nefastas para los Guajajara y sus tierras, donde se mantienen algunos de los pocos remanentes de Amazonía enmarañado. Sin selva no hay fauna, ni plantas medicinales, ni lugares de culto. Sin bosque, dicen, no hay futuro para las próximas generaciones. Por estas razones, se juega la vida para expulsar de la reserva a los invasores, como explica el joven Genilson Guajajara, abro comillas, cuando vigilamos el área, decomisamos el material de los cazadores, de los invasores, y luego no podemos salir de la reserva por causa de las amenazas. Es muy peligroso y preocupante para nosotros, porque no tenemos protección. Los indios son asesinados por esto. Muy bien, para. Hay otra cosa fundamental del reportaje, y es que puede acudir a una o a varias fuentes. Puede acudir a varias fuentes. A varios testimonios, ¿no? No solo son las fuentes de las páginas de internet, de los libros, sino también a fuentes primarias, como en el caso de los testimonios. Regularmente voy a dejar de compartir esto para poder hacer un espacio frente al tema de las fuentes, y es que las fuentes pueden ser, yo no sé si ustedes lo tienen perfectamente claro, las fuentes pueden ser primarias, secundarias, O terciarias. y terciarias, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles son esas primarias? Las Como primarias son lo- las fuentes lo- como lo más- oficiales, las que tú decías ayer, ¿cierto? ¿O a qué hacen referencia exactamente? Las terciarias que Como, primarias, como las más, las que uno cree con más confianza, como que uno dice, casi están hablando como, ¿sí? Que son como son más los contundentes. testimonios, son los testimonios o entrevistas que ustedes logran, ¿no? Aquí en este caso, en este reportaje, entrevistaron a un líder A indígena, un indígena. y él comentó la situación, comentó de alguna manera cuál era el peligro y el riesgo que de alguna manera se asumía si se mantenía la tala indiscriminada de los árboles, ¿no? Y cómo opera la ilegalidad en la Amazonía. Entonces, las fuentes primarias son los testimonios o entrevistas que ustedes logran. En el caso de la noticia, una fuente primaria en el accidente de tránsito de la 35 con séptima al frente de la universidad, ¿quién va a ser la fuente primaria? Un testigo, Sí, claro, pero ¿quién? que es, pues, un testigo que estaba ahí al frente. Claro, sí. Sí. ¿Y quién más? Las cámaras que estaban ahí No, porque también, si ¿no? son testimonios o entrevistas, Sí. La gente que está pasando. la gente. La gente. ¿Quién más? Por Si es un eso, accidente- y si es un accidente de tránsito, ¿quién acude? el policía, Claro, entonces esa es otra fuente primaria, ¿sí? la Son las ambulancia. entrevistas o los testimonios que ustedes logran a partir del hecho que está sucediendo. Las fuentes secundarias, ¿cuáles serían? La gente Pues ya del podría, lugar, o sea, que no es de la, ¿no? Ok. ya podría Secundarias. ser entonces la cámara. Voy a, no sé. Ah, sí, mira, cámara está bien. Libros, revistas. ¿Sí? Estas son las fuentes secundarias, cuando ustedes de alguna manera tratan de consultar en otro tipo de fuentes que les sirve. ¿Qué está haciendo Lili? ¿Está consultando fuentes primarias o fuentes secundarias para construir su texto? ¿O ustedes? Yo primarias. No solo Lili, sino todos. Primarias y secundarias, No. porque los libros, Ustedes primarias. no están haciendo ustedes no están consultando fuentes primarias, están consultando. No, porque no tenemos a nadie acá, Claro, de hecho, están para hacerle la consultando entrevista. solo fuentes Son secundarias. textos, solo textos secundarios. Fuentes secundarias, están utilizando Sí, solo textos. fuentes secundarias.
perdónenme, Sí. si quisieran tener una fuente primaria, muy seguramente harían el ejercicio de tocaría. Jefferson en el módulo anterior de contactar a alguien por WhatsApp, de contactar a alguien por Instagram, de contactar Tenerlo a vivo alguien en por directo. Twitter y comenzar a hacerle unas preguntas y decirle, oiga, ayúdeme, quiero saber usted que es experto, el invitado experto El que invitado ustedes tienen, experto, claro. el invitado experto para Ujú. que me hable sobre el cambio climático. Entonces lo ponen ahí dentro del Claro, sí, reportaje, sí, sí, sí. alimentando el reportaje. Ahora, las fuentes Ay, me terciarias. sale. Las fuentes terciarias, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Ahora Les sí, las pregunto. que no hablan, la cámara. Ahora Pues sí. la cámara no ¿No? habla y es una fuente secundaria. Entonces, el libro también, entonces no sé. ¿Cuáles serán las fuentes terciarias? Lo que yo opino, Bueno, no. La No. opinión sí hace parte del reportaje, sí, tiene un velo de opinar. No puede ser todo el texto opinión, sí puede colocar opinión. Claro, el reportaje puede colocar opinión, así como lo tiene Lili. Lili tiene unos visos de opinión, como de incomodidad que le maltratan el medio ambiente y cualquiera lo pondría, ¿sí? Pero entonces, las fuentes terciarias son aquellas en las que usted se enfrenta a la situación. Por ejemplo, va a ir a mirar cómo es la tala indiscriminada. Entonces, las fuentes terciarias son los vestigios, ¿sí? Las ruinas, Ah, lo que las queda. monedas, Lo del trasfondo los de mi foto. templos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con arqueología. Una fuente primaria, una fuente terciaria, los museos, La historia. ¿sí? Todas esas se convierten en fuentes terciarias porque ustedes van, miran, por ejemplo, el museo, no sé, el Museo del Una Cambio Climático. biblioteca. Una biblioteca lo que contiene son fuentes secundarias, ¿no? Libro. Ah, Sí. verdad, sí. A menos Ujú. que pues tenga una exposición de arte como la Luis Ángel Arango sobre, no sé, sobre el cambio climático en el mundo y entonces muestre fotografías sobre el cambio climático. No obstante, resulta ser también una fuente secundaria. Son estos lugares, los vestigios, por ejemplo, que Lili después de un año que pasó lo de los incendios en el Amazonas, le dio por irse a ver qué fue lo que sucedió, volvió a florecer la fauna, La vio ¿Qué fauna. las pasó? Sí. ruinas, qué es lo que ha encontrado allá, se está convirtiendo en testigo de lo que le puede nutrir en el reportaje y en el contenido de ese reportaje, ¿no? Entonces es importante que ustedes identifiquen las fuentes que les pueden nutrir ese reportaje. En este momento todos los artículos tienen fuentes secundarias. Sí, Secundarias. señor. Se pueden aventurar a ser fuentes primarias. Si logran, por ejemplo, no sé, en un diálogo con alguien, en una llamada, si tienen algún conocido experto, entonces traen el invitado experto, ¿sí? Del que hablamos ayer. Ese es el invitado experto que les va a permitir, obviamente, contar su experiencia a partir de la experticia, ¿sí? A partir de lo que él conoce sobre los hechos que ustedes están narrando. No sé, por ejemplo, que a Tatiana le dé por entrevistar a Yokoi Kenji Díaz. Oiga, ¿es cierto que usted tiene 3 pilares para comparar un poco a Colombia con Japón? Si logra la entrevista, entonces ahí ya tiene un testimonio que le nutra su reportaje. Sí, señor. Jefferson, pues vamos a ver entonces de alguna manera si su merced puede entrevistar al embajador de Estados Unidos, cómo ve la contienda de las elecciones para noviembre en Estados Unidos. Entonces, es importante que traten de nutrir el reportaje, no solo con el tema de lo literario, la descripción que le da el carácter literario, con las opiniones que ustedes tengan, con la información de las fuentes secundarias, sino que tienen otra posibilidad, las fuentes primarias o una fuente primaria. ¿Bien? ¿Está mejor Sí, señor. entendido la forma de escribir? Sí, pues que tiene uno varios recursos Sí, para poder llegar a ellos y otras fuentes para consultar. muy bien. Entonces, yo les voy a dejar, bueno, vámonos. Les voy a dejar que leamos otro parrafito de este artículo para Sí. luego irnos entonces a la crónica, irnos a mirar un poco el artículo de Lili, el artículo de ustedes de hoy. Vamos a hacer la Ajá. revisión para comenzar a nutrirlos. Y vamos a trabajar después entonces la crónica. Dale, sigue leyendo. Jefferson, por favor. Bueno. Jeff. No, Jefferson.
¿Desde qué pedazo, profe? ¿Yo? Con 25 Desde años. con 25 años. Sé que es que Genilson. no me quiso abrir acá en mi computadora, entonces estoy Con, viendo la pantalla del profe. con 25 años, Genilson. Genilson. Es un joven líder Joven. indígena. ¿A dónde, profe? Me perdí, es que usted lo movió. Ah, ya, Segundo ya. No. Con 25 años, Ya. Eso Henningson ahí. es un joven líder indígena. Su forma de pensar cambió cuando, en 2015, su padre falleció de insuficiencia renal como consecuencia de la falta de atención médica. Él lo vincula al olvido del gobierno brasileño de los indígenas, Muy bien, quienes... muy bien. Te voy a hacer una corrección y creo que tú lo estás haciendo muy bien. Aquí tú, en la entonación, pusiste una coma del vocativo, que allá a la persona que lo escribió se le pasó. Su merced lo hace bien. Perfecto. Hágale. eh, Él, brasileño de los indígenas, quienes, con sus reservas, son los guardianes de nada menos que una quinta parte de la Amazonía. ¿Sigo? claro. Tras lo que le pasó a su padre, Henderson está determinado a darlo todo la reserva. Ahí está bien escrito, profe. A darlo todo por la reserva. Yo creo que se le pasó, ¿no? Mm. Ajá. Entre Dale. comillas, quiere motivar a los jóvenes a luchar cada vez más. No es una lucha solo para defender una tierra para nosotros. Queremos esta tierra para sobrevivir. Esta es una tierra madre, explica. Los impactos de la acción de los invasores en la reserva de los Guajajara son numerosos. Zonas devastadas por el fuego, rebaños enteros de bovinos que pastan en áreas que, teóricamente, deberían ser selva espesa. Muy bien. Si ven cómo utiliza la descripción le da un toque narrativo y un toque literario. Yo creo que el reportaje quiere parecerse a un cuento, quiere de alguna Sí, manera cuenta, apropiarse chévere. porque se cuenta la historia y cómo se va a contar. Y tiene un personaje ya, este señor Henningson, de una cultura indígena. Genilson. ¿Sí? Cuentan la historia a partir de ahí. Bueno, me les voy a robar 3 minutos. Nos vemos a las 9 de la noche para continuar con la clase. Hoy vamos a tener 3 encuentros para comenzar entonces a trabajar. Por favor, alisten sus artículos que vamos a trabajar sobre ellos. ¿Listo? Profe, yo Listo. no lo tengo. ¿Cómo? No lo tengo, profe. Yo lo tengo acá. Pero no es, pues, pero ese que ese no, ese artículo usted me dijo que no, profe. Tan bonito. Repítame. Es que No, esto es lo que profe. estamos haciendo, no te Lo voy a estreses, ser estamos sincero, profe, construyendo. lo voy a ser sincero. Y es que yo tenía o sea, en el trabajo tenía un seminario que es lo que nosotros vendemos hasta mañana, ¿sí me entiende? Es para mañana el seminario. Y las ventas pues se nos propagaron de una forma Cayeron. impresionante que no imaginamos y pues ya Qué hoy estoy bueno. solo, que me tocó hacer casi la labor sola a mí de todos los chicos que yo tengo a cargo porque pues no están a mi lado. Entonces con todos los teléfonos, todo eso, no he podido concentrarme en serio en eso, profe. Vamos a Pero yo revisar el artículo Pero que yo pues con tengo. lo que ya tienes, puedo con lo Esa es que leer. tienes, sí, el artículo que yo tengo lo vamos a ir revisando y con lo vamos que mirando. tienes, de ahí sacas, de ahí sacas. Bueno, muy bien. Nos vemos Bueno, entonces a las 9 de la noche. 9 minuticos mientras que yo programo la reunión. ¿Listo? Ok. 9, bueno. Muchas gracias. Es que no me imagino.